17, el Evangelio de Juan. Vamos a usarlo para partir el día de hoy en nuestro estudio de la palabra de Dios. Ya de hace unos meses comenzamos a enfocarnos en estudiar cristología bíblica, es decir, el estudio de Cristo, y ya la semana pasada comenzamos a hablar de los tres oficios de Jesucristo, el triple oficio de Jesucristo. Y hablamos de que Cristo es el sacerdote perfecto, el profeta perfecto y el rey perfecto. Dice Juan capítulo 17, versículo 24 al 26. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Amén. Puede tomar asiento. Todos los hombres que ejercieron de sacerdotes en el antiguo pacto era una sombra que apuntaba al cumplimiento de estos oficios, pero en Jesucristo. Y dijimos la semana pasada en nuestra introducción que como iglesia hoy necesitamos los oficios de sacerdote, de profeta y de Cristo, de rey, en la iglesia, pero manifestados o dirigidos por Cristo. En la oración sacerdotal que está registrada en Juan capítulo 17, Cristo está cumpliendo esa función de sacerdote. Está intercediendo delante del Padre a favor de los suyos. Y quiero que usted note el énfasis con que el Señor Jesucristo ora en esta oración a favor de su pueblo, porque Cristo no ora por todo el mundo. Cristo no ora por todo el mundo. Ora por un grupo específico. Por ejemplo, el sacerdote en Israel, el hombre, el que ejercía esa labor en el antiguo pacto, no era un sacerdote para todo el mundo. Era únicamente sacerdote ¿para quién? Para el pueblo de Israel. El oficio de Cristo como sacerdote o como sumo sacerdote tampoco es para todo el mundo. Es únicamente para su pueblo. Y note que en la oración Jesucristo no ora por todo el mundo, sino que ora por ¿quiénes? Por aquellos que me has dado. Ahora, si usted va al versículo 9 del capítulo 17, creo que el versículo 9 y el versículo 20 lo dicen más claro todavía. Mire lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? En ese momento está hablando de los apóstoles. Dice, yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Yo veo ahí a Cristo intercediendo por un grupo específico. Ahora mire el versículo 20. Porque algunos dicen, era nomás por los apóstoles. No, Señor, mire lo que dice. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles que él estaba orando en ese momento. Dice, no ruego solamente por estos, sino por ¿quiénes? Por los que
han de creer. Cristo no ora por todo el mundo. ¿Ora por quiénes? Por los que van a creer, que van a ser parte de quién? De su pueblo. Dice, por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles que iban a empezar a predicar la palabra y así sucesivamente hasta que nos llegó hoy a usted y a mí. Entonces, la realidad es que la función sacerdotal de Jesucristo es única y exclusivamente para los suyos. Y cuando hablamos de, y me río por algo que me dijeron hace un rato, cuando recién antes de empezar el servicio, nos puede parecer extraño llamar a Jesucristo sacerdote cuando Jesús era de la tribu de qué. Y me río porque ya hoy está de moda lo de las tribus. Jesús, y no porque el hermano me comentó, yo lo tenía, aquí está escrito. O sea, pero bueno, ahí dicen que Jesús era de la tribu ¿qué? ¿De qué tribu venía Jesús? ¿Alguien sabe? No, pero ¿por qué venía de la tribu de Leví? Jesús venía de la tribu de Leví. ¿Cómo? De Judá. Jesús venía de la tribu de Judá. Los sacerdotes, ¿de qué tribu venían? Ahora sí. Ahora sí le salió la adivinanza. Venían de la tribu de Leví. No. Pero según la Escritura, Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahora, aclaro una cosa, ya que estamos diciendo esto. Hoy en día ni siquiera los judíos pueden trazar la descendencia, porque cuando hubo el ataque en el 70 después de Jesucristo, todos los récords los anularon. Así que ese cuento de que a usted le meten hoy, de que usted es de la tribu de aquí, que para aquí, para allá, es mentira del diablo. Y menos que usted y yo somos, bueno, no, usted y yo no. Ellos dicen que son de la tribu de Benjamín o de Efraín. Una de las dos, no recuerdo. Eso es puro cuento para engañar a la gente que no quiere estudiar la palabra y que quiere cuentos, fábulas, para estar entretenidos. Entonces Jesucristo era de la tribu de Judá, aunque el sacerdote venía de la línea de Leví, pero la Escritura da testimonio de Jesús. Estos pasajes no los vamos a leer, pero usted los puede notar. Por ejemplo, Zacarías, en el capítulo 6, versículos de 12 y 13, Zacarías predijo que Cristo sería rey y sacerdote. Zacarías, capítulo 6, versículo 12 y 13, usted lo puede leer en su casa. David, en el Salmo 110, versículo 4, profetizó que Cristo sería nombrado sacerdote para siempre. En Hebreos, yo creo que sí, ahí están, Hebreos, capítulo 5, versículo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 11 y 17 y 21, son varias profecías donde nos hablan de que Cristo es sacerdote, o habla del sacerdocio de Jesucristo. En Efesios 5, 2, el apóstol Pablo dice que Cristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Y en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento encontramos cuando hace referencia a la sangre de Jesús que fue ofrecida como sacrificio y nos habla de que de perdón y limpieza del pecado. Así que hay bastante evidencia de la Escritura donde presenta a Jesucristo como sacerdote, a pesar de que él no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Mire, en referencia al sacerdocio de Cristo, déjeme leerle lo que dijo el ministro escocés Hughes Martin. No sé si se pronuncia así, pero bueno, no creo que haya ninguna aquí escocés que me venga a decir cómo se pronuncia. Así que, pues, mire lo que dijo el hombre sobre esa situación, o sobre el sacerdocio de Cristo. Dice, propicia a Dios, intercede ante Dios, satisface la justicia de Dios,
apacigua la ira de Dios, asegura el favor de Dios, sella el amor del pacto de Dios y da efecto al propósito y a la gracia eterna de Dios. Y esto se distingue notablemente de los oficios profético y real de Cristo. Lo vamos a mirar más adelante. Pero todo lo que hace Jesucristo en función para satisfacer a Dios, que tú y yo tenemos como consecuencia, disfrutamos de eso que Jesucristo hizo como nuestro sacerdote. Así que el sacerdocio de Jesucristo, quizás por eso empezamos con él de primero, es fundamental para los otros dos oficios de Jesucristo. Porque si que Jesucristo hubiera sido simplemente un profeta revelador, el profeta lo que es que revela o habla de Dios, o simplemente un rey conquistador, un rey que controla y domina, hubiéramos perdido esa parte misericordiosa que encontramos en el oficio profético, sacerdotal. Porque en el oficio sacerdotal, Jesucristo se ofrece a favor de usted y de mí para que podamos obtener el perdón y la gracia de Dios. Entonces, si no hubiera un intercesor, los pecadores, en ese caso usted y yo, no encontraríamos buenas nuevas en el Evangelio. Entonces, el sacerdocio es fundamental, importante, como lo vamos a ir mirando a lo largo de nuestro estudio, hablando sobre el sacerdocio. Vamos a mirar algunas de las evidencias bíblicas o cómo Cristo es llamado sacerdote en la Escritura. Y uno de los pasajes que más podemos pensar o libros que más podemos hablar sobre ello es la epístola a los Hebreos. Los Hebreos nos presentan, o la epístola a los Hebreos nos presenta la obra de salvación de Jesucristo, pero bajo la perspectiva del oficio sacerdotal de Cristo. O sea, usted ve la obra de salvación, pero bajo la perspectiva o la óptica o las gafas, si me permite la expresión, bajo las gafas del oficio sacerdotal de Jesucristo. En los dos primeros capítulos de Hebreos, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos o se nos presenta a Cristo como superior. ¿A quién? ¿A quién? Ok, superior a los ángeles. Y creo que es obvio, simplemente porque los ángeles son ¿qué? Criaturas. ¿Creadas por quién? Por Dios. O sea, son creadas por... Evidentemente Jesucristo tiene que estar por encima de ellos. Pero a partir del capítulo 2, en el versículo 9, perdón, a partir del capítulo 9 del versículo 2, comienza el escritor a hablar de la naturaleza de Cristo. Nos presenta al Dios eterno, ante el cual los ángeles cubren su rostro para adorar a ese Dios eterno. Nos presenta ese Dios eterno que se encarnó, que se hizo uno de nosotros, que vivió todo lo que usted y yo podríamos haber vivido, pero con una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Su perfección. ¿Cuál era? Y su perfección lo llevó a ¿qué? Que nunca pecó. Esa fue la diferencia. Nunca pecó. Mira lo que dice el versículo 9 de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a estar bastante tiempo en Hebreos. Y si Dios nos da vida, yo creo que sería un día poder estudiar el libro de Hebreos como lo hacemos versículo por versículo. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí está hablando de qué. ¿De qué estado de Jesucristo? Ajá, de humanos, el estado de la humillación. A Jesús, ahora empieza a hablar del estado, del segundo estado, la glorificación o la exaltación. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Note algo aquí que vamos a ir viendo poco a poco y que usted y yo tenemos que entender en el oficio sacerdotal. Cristo no solo fue el sacerdote que ofreció el sacrificio, sino que Cristo también fue ¿qué? El sacrificio o el cordero que el sacerdote tenía que ofrecer para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Sonó enredado o no sonó enredado? ¿Cierto que sonó claro? Cristo era el sacerdote que ofrecía el sacrificio, pero a la misma vez era ¿qué? El cordero que se iba a ofrecer. O sea, era sacerdote y era él el cordero. Quizás es difícil para la mente humana tratar de reconciliar esa idea, pero eso es lo que enseña la Escritura. El Creador, el que creó todo con el poder de su palabra, el que sostiene todo con su diestra de poder, el que lo hizo a usted y me hizo a mí, se ofreció como sacrificio para rescatarte a ti, rescatarme a mí y darnos vida. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. No, perdón, el capítulo 9. Hebreos 9, versículo 12. Aquí miremos ahí, aquí vamos a ver a Cristo como el Cordero. Dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerros. Ahí está diciendo, no es por los corderos que antes ofrecían, sino por su propia sangre que entregó, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Y cuando habla del lugar santísimo, pues ya a usted le toca hacer la imaginación, ¿no? Estaba el lugar santo, y aquí estaba el lugar santísimo, ¿no? Aquí esta parte entraba el sacerdote ¿cuántas veces al año? Una sola vez. Pero aquí nos está diciendo que Jesucristo entró al lugar santísimo. Y ya no ofreció un cordero, ni un macho cabrío, sino que se ofreció él mismo. ¿Dónde pasó eso? En la cruz. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que ¿qué? Yo la pongo, yo la entrego, yo la doy. Y la Biblia dice claramente que al final dice, Él entregó el Espíritu. A Él no lo mataron, Él entregó. Hermano, esta es la mejor noticia. Puede ser difícil de entender, a ver, como que Él era el sacerdote y al mismo tiempo era el sacrificio. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, quizás es difícil de entenderlo humanamente, pero es la mejor noticia que nos pueden dar. Porque es la mayor prueba de amor de Dios. Por eso pedimos que una prueba de amor de Dios, pues mira el Calvario. Se despojó de todo. Se hizo uno de nosotros. Para rescatarnos. Va conmigo al capítulo 2, versículo 14. Él tomó nuestra naturaleza en todo, pero sin pecado. Eso tiene que estar bien claro. Tomó nuestra naturaleza en todo. Mira lo que dice Hebreos 2:14. ¿Lo tiene? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Ese Él es quién? Cristo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo.
Para abrir el capítulo 3, versículo 1. Cristo es claramente designado en las Escrituras como el sumo sacerdote. Mira que dice el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol. Y ahí entre paréntesis le digo, ahí ese apóstol es al enviado, Jesucristo que fue el enviado, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo fue designado por Dios para hacer ese trabajo. Y es algo que Jesucristo cumplió perfectamente a lo largo de su ministerio terrenal. Y aún hoy todavía sigue cumpliendo esa obra sacerdotal. Él sigue intercediendo por usted y por mí. Hebreos 4, versículo 14 y 15. Lo tiene ahí adelantico. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y aclara, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él tuvo momentos de tristeza, él tuvo momentos de persecución, él tuvo momentos de angustia, él tuvo, todo dice ahí, fue tentado en todo. Él le tocaron si lo podemos llamar así, el ego, sino que Jesús no sufría de eso. Usted y yo sí sufrimos de eso. Apruébeme tal cosa. Y entonces queremos probarle, ¿no? A Jesús lo tentaron. Lo querían hacer rey en muchas ocasiones y Jesucristo dijo, yo no vine para eso, y se escondía. Fue tentado. Pero la diferencia es que él nunca pecó. Gracias a Dios. Porque eso es lo que asegura tu salvación y la salvación mía. Entonces, Cristo fue llevado o fue sin pecado para poder llevar a cabo la expiación del pecado a nuestro favor. Es decir, Él se puso en el lugar que le correspondía a usted y me correspondía a mí. Y al ponerse en nuestro lugar, Él quitó la culpa. Él sufrió, como cantamos hace un rato, nuestro castigo fue sobre Él. Yo leí una ilustración esta tarde, la escuché y la leí esta tarde, que me pareció interesante y lástima no haberla leído antes porque hubiera sido de mucha bendición haberla compartido en las predicaciones pasadas. Y ya esta sería como la tercera o cuarta vez que usted la escucharía, pero bueno, va a ser la primera vez. Pero es interesante cómo la presentó este autor, donde había un hombre que estaba en un tercer piso, un constructor, ¿cómo se llama? Un builder, constructor, y estaba caminando en el andamio, en el tercer piso, y se cayó. Y cuando iba cayendo, abajo había un obrero. Y cuando el obrero ve que viene cayendo y que viene en la dirección de él, el obrero lo que hace es que se prepara para recibir el impacto del que viene. Y se preparó y lo recibió. Y el que venía cayendo, unas 2, 3, 4 raspaduras, y el que está abajo se quebró una cantidad de huesos. Y luego le preguntaron al que venía cayendo, ¿qué fue lo que pasó? Y él dice, lo que pasa es que cuando venía cayendo, el que estaba abajo recibió todo el impacto. Hermano, eso fue lo que Jesucristo hizo. Él recibió el impacto. Cristo nos vio que veníamos cayendo y se puso y recibió el impacto. Y usted y yo salimos ilesos, esa es la palabra, ilesos. Esa es la obra de Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos 5. Y ese oficio viene de parte de Dios, no es de los hombres, es de parte de Dios. Efesios 5, versículo
5 y 6. Hebreos, sí, Hebreos, perdón, Hebreos. Estamos en Hebreos. Iba a decir otra vez. Hebreos, Hebreos 5, ¿ya lo tiene? Así Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, estos versículos nos permiten ver claramente cómo Cristo es el verdadero y el único sacerdote que puede llevar a cabo la redención. Porque nadie más puede hacerlo aparte de Jesucristo. En segundo lugar, miremos cómo la Escritura nos presenta a Jesucristo ejerciendo el oficio de sacerdote. Y una de las enseñanzas que encontramos en Hebreos, por lo menos, es la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Hebreo nos presenta todas las bendiciones que tú y yo tenemos por estar en ese nuevo pacto. Y una de esas bendiciones del nuevo pacto es que tenemos un sacerdote, alguien que oficia como sacerdote, Cristo. Miren lo que dice Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, el antiguo pacto eran hombres y los describe como hombres débiles, hombres pecadores, hombres que a largo plazo también necesitaban un intercesor por ellos. Es más, ya lo hemos dicho varias veces, ellos antes de ofrecer el sacrificio por los pecados de otros tenían que, ¿qué primero? Ofrecer por los de ellos. Pero dice que el pacto, el nuevo pacto, apunta al Hijo hecho perfecto para siempre. Sé que los sacerdotes humanos no eran perfectos. Ellos hacían sacrificios primero por ellos y luego por todo el pueblo. En Cristo no encontramos eso. Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio por el pecado de él. Porque como ya lo leímos aquí mismo en Hebreos, nos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todas las veces que Jesucristo fue tentado, todas las veces, porque uno siempre piensa en la tentación de Jesús solamente en el desierto. No, Jesús fue tentado varias veces. Una vez lo querían hacer rey, se le escabulló. Fue tentado por el mismo Pedro. ¿Se acuerdan cuando él estaba hablando de su muerte? ¿Qué hizo Pedro? Dice que lo sacó a un lado. Vente, Jesús. Lo quería autocompadecer. Vente mi cuate, dirían los del DF. Vente mi cuate, mi amigo, que no te acontezca esto. Y Jesús entendió que eso no venía de parte de Dios, venía de Satanás. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces fue tentado, pero nunca pecó. Él entonces, por lo tanto, abrió el camino. Ahora el creyente tiene acceso directo al trono de la gracia. Yo pensaba en una alabanza que la he escuchado, pero es que no la he escuchado mucho, pero tengo la idea donde decía, ¿cómo es que dice? Abrió el camino, algo así dice, yo no me acuerdo cómo es que dice. La quería buscar para ver si la entonaban hoy las niñas, pero, bueno, los del grupo, porque hay un niño, entonces los del grupo, los chicos del grupo, pero se me olvidó cómo era. Pero miren lo que dice, vamos a retroceder un poquitico, versículo 26, ahí en el capítulo 7. Dice: porque tal sumo sacerdote nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Es santo, es inocente,
sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Mira lo que dice el versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, está hablando de los sacerdotes de qué, del antiguo pacto, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Hay una vez más lo que le decíamos hace un rato, ofreciéndose a sí mismo. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los suyos. Ya no hay necesidad de que año tras año alguien haga sacrificio o haga una ofrenda por nuestros pecados. Por eso en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Se terminó. Ya no hay nada más que hacer. Por eso que usted tiene que ir donde un pastor, pastor, a ver, perdóneme usted pecados. Yo vuelvo y lo digo, usted no va donde el pastor a que le perdone pecados, a no ser de que usted haya cometido un pecado contra ese pastor. Usted puede ir donde el pastor, pastor, ayúdame a orar porque estoy orando, porque estoy teniendo dificultades con este pecado, ayúdeme, oremos juntos para que me ayude. Esa es otra historia. Pero no puede ir al pastor, pastor, mire, vea, vengo a confesar este y este otro pecado. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque ahora, según la Escritura, el camino se abrió. Ahora usted puede entrar ante el trono de la gracia directamente y decirle a Dios, Dios, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Es que usted, pastor, está más cerca de Dios. Yo estoy a la misma distancia que está usted. A la misma distancia. Ay, es que yo apenas llegué a Cristo hace unos 2, 3 días. No importa, estamos a la misma distancia. Así yo tenga 10 años y usted tenga 1 año, estamos a la misma distancia. Se abrió el camino. Su sangre abrió el camino. Por ahí va, ya como que me estoy acordando. Esa canción dice, su sangre abrió el camino, hermano, se abrió el camino. Yo le creo a la Biblia. Tristemente, Roma no ha entendido esa verdad. Y dice el hermano, ni lo van a entender. No han entendido esa verdad, que ya se abrió el camino, que ya todo el mundo tiene acceso delante del Padre. O bueno, todo el que está en Cristo tiene acceso al Padre. Sin embargo, ellos, y lo digo una vez más, con mucho respeto, pero con seriedad, cada vez que ellos se reúnen domingo tras domingo, en todos los lugares donde haya una iglesia de Roma, ellos siguen haciendo blasfemia porque con su misa siguen sacrificando a Cristo una vez y otra vez y otra vez. Porque eso es lo que hacen en su liturgia. Y todo el que ha estado ahí sabe. Hebreos, aquí acabamos de leer, dice que se ofreció a sí mismo una sola vez. A mí me dicen que no, es que van a construir un tercer templo los judíos y luego van a hacer sacrificios. Pueden construir 4 o 5 los templos que quieran, pueden hacer los sacrificios que ellos quieran, pero el verdadero Cordero ya fue sacrificado hace más de 2000 años, una vez y para siempre. Yo le creo a la Escritura. Cristo no hay necesidad de estar sacrificando a Cristo día tras día, porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. Se ofreció a sí mismo, lo acabamos de leer en Hebreos 7, 27. Y miren lo que dice en el capítulo 10, versículo 14. Ahí adelantico. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Y cuando la iglesia de Jesucristo celebra lo que conocemos como la Cena del Señor, o la Cena del Señor, otra cosa le decimos, o la Santa Cena, simplemente estamos recordando lo que pasó aquí en la cruz,
lo que pasó 3 días después. ¿Qué pasó 3 días después? Resucitó. ¿Y qué pasó? A ver, ¿cuánto fue? ¿40 días después? ¿40 o 50? Ya no me acuerdo. 40 días después, ¿qué pasó? Ascendió. Y que por allá no sabemos cuándo. ¿Qué va a pasar? Regresará por segunda vez. ¿Cuándo? No me lo pregunte. No sabemos. Por la guerra de Ucrania. Siempre han habido rumores de guerra y dicen que van a haber rumores de guerra. Van a haber pestes, van a haber una cantidad de cosas. Yo leía un poco, ahorita cuando estaba en su mero auge, el COVID-19. Muchos decían, ahora sí porque están las pestes, ¿no? Y cuando uno se ponía a estudiar, y cuando fueron las pestes pasadas, que pasaron hace más de 100 años, todos los predicadores de esa época pensaban, ahora sí. Aquí estamos 100 años después y no ha pasado. Posiblemente pasen otros 100 años, yo qué sé. O puede ser que nomás pasen 3 días, qué sé yo. Eso nadie lo sabe. Lo único que tenemos que saber es que va a regresar. Y que tenemos que estar ready. Ready. Porque usted no sabe en qué momento. Entonces Cristo hizo la obra perfecta. Entonces desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 el autor nos presenta la superioridad de Cristo, del sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto, cómo es superior al sacerdocio arónico, ¿no?, del antiguo pacto. Es un contraste. Ahora, vaya a Hebreos capítulo 9. Yo creo que mientras usted lo busca, en los primeros versículos del capítulo 9, se nos habla del templo, se nos habla del culto, de todo lo que se tenía que hacer. Y miren lo que dice a partir del versículo 6. Hebreos 9, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne expuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que está diciendo aquí es que la ley ceremonial estaba puesta para que fuera aprendida, practicada, pero teniendo la mirada en algo que mucho más glorioso. Es como nosotros ahora. La Escritura nos da una cantidad de prácticas que tenemos que hacer, tenemos que practicar, vivir en ellas, pero la mirada del creyente está puesta ¿en dónde? ¿En qué está puesta? ¿En qué? En su segunda venida. Claro, hay una cantidad de cosas que yo tengo que hacer. Tengo que perseverar, tengo que obedecer, tengo que amar a mis hermanos, tengo que hacer una cantidad de cosas, ¿no? Tengo que estudiar su palabra, orar, pero mientras hago todo eso, yo tengo la mirada puesta en la gloriosa manifestación de Jesucristo por segunda vez. De ahí, bueno, a la eternidad. Pero mira lo que dice el versículo 11 del capítulo que estamos leyendo. Del capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos,
Es decir, no es de esta creación. Ahora pare por un momento ahí. Ellos antes pensaban en el tabernáculo. Era el lugar donde Cristo, donde ellos se manifestaban y que fue hecho ¿por qué? Por manos. Ellos lo hicieron. Dios les dio las ordenanzas de cómo tenían que hacerlo. Ahora dice aquí que es un tabernáculo, dice, un tabernáculo perfecto. ¿Quién es ese tabernáculo ahora? Cristo. Por eso Cristo dijo, yo voy a desbaratar ese templo, o van a desbaratar ese templo, ustedes lo desbaratan, lo tumban, y yo lo levanto en 3 días. Cristo ahora ya no habita en este lugar. Él no habita aquí en este lugar. ¿Dónde vive Él? En el creyente. Mi vida es el templo del Espíritu Santo, su vida, si estás en Cristo. No hay nada especial en este lugar. Lo cuidamos, sí. Lo valoramos, sí. ¿Por qué? Bueno, porque es el lugar que la iglesia de Jesucristo ha designado para reunirse y para adorarlo a Él. ¿Hay reverencia? Claro que sí. Pero Él no habita aquí. Por eso no decimos, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. No, 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 no. Si Él está si está en nosotros, ya está aquí. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí. Vamos a gozar. Decía el corito. ¿Me acuerdas, hermano Jeremías? Él ya está aquí. Porque vive en nosotros. Su presencia está hasta aquí porque vive en nosotros. Él no necesita hacer una manifestación para que usted diga, oh, Dios estuvo hoy aquí presente. No, si sus hijos están aquí, Él vive aquí. ¿Él dónde está? Está presente. Hay que dejar el misticismo a un lado, porque hoy parece ser que en algunos lugares Dios tiene que estar haciendo manifestaciones de que Él está presente para que la gente crea que Él está presente. Si usted empieza a decir, oh, siento el Señor, siento algo, se me paran los pelos, no sé qué cosa, la gente entra en una euforia. ¿No? Si los hijos de Dios están presentes, si se está honrando a Cristo, usted tiene que tener toda la convicción de que Él está presente. Dios no está haciendo espectáculos para probar que Él es Dios. O Jesús le hizo el espectáculo a Satanás para probar que Él era Dios. Convierta a ver. ¿Qué le dijo Jesús a la gente cuando en Juan 6 creo, cuando el día anterior o la mañana anterior, no me acuerdo exactamente, les había dado comida y al día siguiente lo andaban buscando y decían, oh maestro, ¿dónde has estado? Que te estábamos buscando. ¿Qué les dijo Jesús? Oh, sí, qué bueno que me estaban buscando. Ah, yo sé por qué me están buscando ustedes. O sea, cualquier predicador estaría contento. ¡Ay! Vean las multitudes, están juntando. Y Jesús los paró en seco. Ustedes me están buscando por la comida. Pero hoy, sin embargo, pastor, hay que darle comida a la gente para que venga. No sé. Démosles comida. Porque es que si no comen, si están, no pueden. O sea, creemos que la comida los va a convencer. Si el evangelio no los convence la comida. Porque Jesús les dio comida. ¿Creyeron? Se fueron toditos. Y que los apóstoles, Jesús, por favor, haz algo, se están yendo. Y que Jesús se puso a llorar y se puso nervioso, ¿cierto? Digo, pues que se vayan. Y si ustedes se quieren ir, adiós también. Pero hay que estar así, porque se van, pastor. Se van, no diga nada porque no le llame la atención, pastor, porque se van. Pues que se vayan. Sí, pues a uno le va a dar tristeza, uno no quiere que se vayan, pero entonces para que no se vaya hay que dejar que Luis haga lo que él quiera. Pues no es un ejemplo, ¿no? Porque lo vi aquí de primero. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, no había que traer más animales al sacrificio, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre el lugar santísimo, así, habiendo obtenido redención eterna.
perdón eterno. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, una vez más, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace el autor aquí? Simplemente hace un contraste. Como la sangre de los machos cabríos lo que hacía y ahora lo que hace la sangre de Jesucristo. En la obra de Jesucristo, que su sacrificio es una vez y para siempre. Ya hoy el creyente pide perdón, se arrepiente de su pecado, simplemente porque ese pecado afecta su comunión con Dios, no su estatus con Dios. Porque el pecado que afectaba mi estatus con Dios está solucionado. Eso ya está solucionado. El pecado, cuando usted y yo hoy pecamos, lo que estamos haciendo es que estamos afectando nuestra relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Es como cuando el hijo se comporta mal con el papá o con la mamá. Su mal comportamiento, ¿qué es lo que afecta? Afecta su relación con papá y con mamá. Los papás a veces nos molestamos con ellos, pero su relación como hijo, ¿qué? Sigue siendo hijo. Y si en algún momento tengo que decirle por su comportamiento, bye bye de mi casa, lo podré correr, pero va a seguir siendo mi hijo. Y si algún día llega otra vez ahí arrepentido y papi, yo creí que la vida fuera, ¿puedo regresar? Pues venga, pues otra vez. Uno lo abraza, venga muchachito otra vez. Lo ayuda, pero se afecta la relación, esa comunión, no el estatus, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como creyentes. Entonces Cristo ofrece sacrificio, ofrece su sangre, ofrece su vida y nos permite alcanzar salvación. Y solamente, tenemos que aclararlo, solamente el sacerdote podía hacer eso, más nadie. Esa es la razón por la cual allá en Samuel, ¿se acuerda cuando Samuel le dice a Saúl, Saúl, me esperas aquí hasta cierto tiempo y cuando yo venga hacemos el sacrificio? ¿Qué pasó con Samuel? Samuel se desesperó, le pasó lo mismo que le pasó a Abraham y que nos pasa a usted y a mí. Se desesperó y dijo, venga, no, pues ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer. Hizo el sacrificio. ¿Tenía él que hacer el sacrificio? ¿Por qué? Él no era sacerdote. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Aparte de que Dios no le había dado, ¿por qué más? Una bien fácil. Ok, también, pero ¿por qué más? Hay una más fácil todavía. École. Su oficio era el de ¿qué? De rey. Él no era sacerdote. Su responsabilidad era otra. No se meta donde no tiene que meterse. Lo que le está diciendo aquí. Solo el sacerdote podía hacer el sacrificio. Es su responsabilidad. El sacerdote es nombrado por Dios. Él tenía que degollar el animal, derramar su sangre, lo cual implicaba que era la pérdida de la vida. Y al derramar su sangre o al derramar su vida, el animal sacrificado tomaba el lugar del pecador. O sea, asumía ese cordero, asumía la culpa del pecador y para que cuando el pecador ofreciera su ofrenda, fuera perdonado. Y eso tenían que hacerlo por sécula seculón, como dicen por ahí, porque era imperfecto. Ahora Jesucristo vino y dijo, yo voy a tomar el lugar de cada uno de ustedes, de Jeremías, de María, de todas las Marías, de todos. Y ahora la justicia de Él nos fue asignada a nosotros. La iglesia de las Marías. Y a las que no también le ponemos María de una vez.
Y sabes que hay algo que podemos mirar más adelante, yo creo que lo pensaba hablar hoy, pero quizá la próxima semana. Hay tres palabras que resumen ese oficio complementaria, ¿no? que resumen el oficio sacerdotal de Jesucristo, que son propiciación, redención y reconciliación. Yo creo que vamos a dar un tiempo para hablar de ellas, propiciación, redención y reconciliación, y vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Cómo Jesucristo oficia como propiciación, redención y reconciliación. Mirando alguna cosa más aquí antes de terminar, ¿dónde estoy? ¿Aumento? ¿Me falta todo eso? Ok. Hebreos 10. ¿Entiende? El versículo 1 nos dice, por la ley, esta no es la ley moral, sino la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que hemos venido diciendo. Y mire el autor es claro. No hace perfecto a los que se acercan, porque si los hiciera perfectos, dice el versículo 2 al principio, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Versículo 2 al principio. Versículo 2, ¿qué dice? Hasta la coma. Cesarían de ofrecerse. O sea, si eso fuera suficiente, ya no habría necesidad de estar haciendo sacrificios una y otra vez. Esa sangre no limpiaba pecados. Esa sangre simplemente lo que hacía era como ponerle una curita. Hay una bendita ahí, nomás ahí como o no, o sea, como para arreglar el problema. ¿No? Como cuando a veces está andando el mecánico y dice, mire, ya tengo el problema, voy de viaje, mire, vea, esto le funciona para que por lo menos alcance a llegar al mecánico. Pero hágale algo, porque si lo deja así, o sea, lo que nos dice aquí es que le está diciendo a ellos, ya claro, ya para este momento Cristo ya había venido, le está diciendo a ellos que tenían que mirar, era que ese sacrificio nos decía hacia dónde teníamos que mirar. ¿Hacia dónde teníamos que mirar? ¿A quién? A Cristo. ¿Hacia dónde teníamos que ir? ¿A dónde? A Cristo. ¿Hacia dónde o cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. ¿Cuál es nuestra fe? Pues en Cristo. ¿Y cuál es nuestra salvación? Eso es lo que hacían esos sacrificios. Por muchos sacrificios que el hombre hiciera, no podía borrar el pecado ni la verdadera naturaleza del hombre. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del hombre? Pues que estamos corrompidos, incapaces de cumplir la ley de Dios. Somos incapaces de cumplir lo que Dios pide. Yo por eso me gustan mucho las palabras de San Agustín cuando las leí. Dios, pide lo que quieras y danos la fuerza para hacerlo. Por eso, aunque digan que quieren, yo escucho a veces que quieren construir el tercer pueblo, pues construyanlo, pero yo le creo a la Biblia. Aquí la Biblia dice que ya hubo un solo sacrificio, ya fue ofrecido, y para allá, ahora si lo quieren matar para hacer unas carnitas, ya es otra historia. Un asadito, ya es otra historia. Un lomito de cordero, pues no hay problema. Será el único beneficio que encontramos. Pero lo demás no. Entonces, por mucho que el sacerdote se esforzara humanamente,
No alcanzaba a la redención. Y mira lo que dice el versículo 11, ¿no? Está ahí, en el capítulo 10, versículo 11. Mira lo que dice aquí. Dice, el sacerdote estaba día a día, ¿qué? Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Estaba ahí, de pie, de pie. Y según la Escritura, ¿cómo está Cristo ahora? Sentado a la diestra. Sentado es una posición de ¿qué? Ok, ¿alguien lo dijo por ahí? De descanso. De que terminé lo que estaba haciendo. Creo que el versículo 12, mira lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, mira lo que dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya explicamos lo que era estar sentado. No, primero es que es una posición de que de autoridad, de poder. Pero también podemos aplicar aquí que sentado, cuando yo comparo la palabra sentado con el versículo 11, donde dice que que el sacerdote estaba parado en pie día a día, lo que está diciendo es que el trabajo de ellos era incompleto. El trabajo de Jesucristo está completo. Se ha sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y ahora qué está haciendo? Dice, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hablando de qué? De su segunda venida, cuando todos se dobleguen ante su nombre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Cristo asume como mediador entre Dios y el hombre. Porque Dios le acreditó ese papel de sacerdote. Y Cristo ahora como sacerdote nos presenta a usted y a mí puros y sin mancha delante de Dios. No voy a dejar allí. Pregunta. Si tiene alguna pregunta, levante la manito. Para que les mando el micrófono. O la hermana en este caso el micrófono. Se puede acercar a usted o si tiene alguna duda. ¿Me acuerdan dónde lo dejé? Aquí. Hebreos 10:12, ¿cierto? Ahí está. Pregunta. Comentario. Ok, vamos a orar entonces. Póngase sobre sus pies. Señor Jesús, te damos gracias por tu obra gloriosa. Porque en ti somos más que vencedores. Porque tu obra sacerdotal nos trajo esperanza, nos dio vida. Tu sangre abrió el camino. Señor, porque hoy podemos tener acceso al trono de la gracia con toda confianza. Gracias, Señor, porque tú recibiste el impacto que íbamos a recibir nosotros por consecuencia de nuestro pecado. Y hoy podemos con alegría y con gozo decir que si estamos en ti, tenemos vida, vida eterna. Que hemos sido limpiados, que nuestros pecados ya no son tenidos en cuenta, pero al mismo tiempo reconocemos nuestra responsabilidad de vivir en rectitud, en santidad, en obediencia a tu palabra. Señor, y que cuando pecamos venimos ante ti pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento. Señor, para que nuestra relación contigo no se vea afectada. Señor Jesús, gracias. Gracias.
Señor, y aquellos que todavía están en delitos y pecados, oramos para que de manera especial tú puedas quitar la venda de sus ojos, de sus oídos, de su entendimiento, y puedan acudir al único Dios que les puede dar esa salvación, que eres tú, Cristo Jesús. Y si ellos están preguntando qué puedo hacer para ser salvo, Señor, tu palabra les contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.